Bueno, buenas tardes a todos, a los que estamos presentes y a los que están en modo virtual a través de Zoom. De Zoom, sí, sí. Entonces, pues, bienvenidos a esta charlas del seminario del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Queremos agradecerle a Alejandro Duque que nos acompaña hoy en este seminario. Y vamos a presentar primero quién es Alejandro Duque para nuestros oyentes y participantes. Bueno, Alejandro es ingeniero eléctrico, ¿no? Sí, ingeniero eléctrico y máster en ingeniería eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira, máster en Computer Science de Georgia Tech en Estados Unidos y actualmente es Lead Power System Analytics Engineer en el equipo de analítica de productos y soluciones de Smart Wires, una empresa dedicada al desarrollo de soluciones de dispositivos fax tipos SSSC para el control del flujo de potencia. Antes de estar en Smart Wires, Alejandro trabajó durante 6 años en el grupo de ISA en Colombia, formando parte de los equipos de operación en tiempo real de ISA, Intercolombia y XM, donde estuvo a cargo del monitoreo y control del sistema interconectado nacional del Colombia. Actualmente Alejandro lidera un equipo interdisciplinario de ingenieros de sistemas de potencia y ingenieros de software que realizan estudios de integración avanzados y automatización pipelines de análisis de datos para la planeación y operación de sistemas de potencia integrando tecnologías emergentes. Sus temas de interés son los sistemas fax, HVDC y las tecnologías de optimización de redes eléctricas, además de la aplicación de herramientas modernas de ingeniería de software en redes inteligentes. Entonces, pues le agradecemos a Alejandro pues su presencia. Espero que todos puedan aprovechar esta charla y les agradecemos para los que no están presentes para hacer las preguntas, utilizar el chat y aquí les habilitamos pues el audio para hacer la pregunta y pues oírlos claramente. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Listo, profesor Mario, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a la facultad, al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad por la invitación, a especiales pues a Andrea, a Paula que nos están apoyando aquí, a Jorge Chaparro que creo que fue el gestor pues detrás de esta iniciativa y de esta invitación. Entonces agradecimientos especiales a ellos. Y bueno, la idea es empezar con una introducción de muy alto nivel de parte del trabajo grande que hacemos en Smart Wires y que he tenido la oportunidad de apoyar en los últimos 4 años, que es en torno a este grupo de soluciones y de tecnologías que llamamos tecnologías de optimización de redes o soluciones TOR, en inglés muy conocidas como Grid Enhancing Technologies. También se van a ver aquí mucho en la presentación el término GETS, ETS, que es en el que normalmente se conocen este tipo de soluciones. Estos tipos de soluciones incluyen en las que nosotros nos especializamos y nos dedicamos a fabricar en Smart Wires, pero no se limita a eso. También vamos a ver otro tipo de tecnologías que tienen muy buenas sinergias con las soluciones que directamente desarrollamos desde Smart Wires, que también pues va a tener una parte importante de la presentación. Bueno. Ahora sí. Aquí está un breve resumen pues de mi hoja de vida. Ya el profesor Mario también pues lo cubrió. Soy ingeniero electricista y máster en ingeniería eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira. También tengo una maestría en ciencias de la computación de Georgia Tech. Mi trayectoria profesional ha sido principalmente en el grupo ISA, primero en ISA Intercolombia y luego en XM. En ambas filiales del grupo ISA estuve en los equipos de operación en tiempo real, en la sala de control del transmisor, sala de control del operador del sistema, y digamos que toda esa experiencia me llevó como a entender un poco cuáles son los retos y las necesidades y las decisiones que se deben de tomar a la hora de operar y planear un sistema eléctrico. Eso apalancó mucho este tema de la maestría en ciencias de la computación de Georgia Tech, porque la toma de decisiones y tener las herramientas adecuadas para tomar todas esas variables, todos esos componentes que tiene el sistema tan complejo, tan grande, de tantas dimensiones de alcance de país, a veces de continente, en un par de personas o en un grupo de personas que estén a cargo de tomar esas decisiones, pues la verdad requiere herramientas modernas y sofisticadas y también soluciones físicas que permitan una operación segura, sustentable y adecuada de todas estas tecnologías que
tienen muchos años, unas de 40, 50 años instaladas, integrándose con soluciones recién salidas pues al mercado, con una innovación y con un concepto que a veces no entran en conflicto, pero no son completamente compatibles y hay que llevarlas a que sean compatibles para que el sistema pueda operar de forma segura. Bueno, entonces un resumen de introducción de aquí partiendo como de una base para todos de cuál es el reto de operar un sistema de potencia, cuál es el desafío a grandes rasgos al que un planeador o un operador de un sistema se enfrenta. Básicamente es garantizar el suministro del fluido eléctrico, de que llegue la electricidad de donde se genera a donde se consume. Y yo resumo como estos dos grandes retos en dos desafíos principales. El primero es que el balance de generación sea igual al de la demanda, que es este primero de aquí, que es el más común, por el que se opera día a día, en el que a largo plazo se planea la construcción de plantas de generación, se mira cómo están creciendo las ciudades, cómo está creciendo la demanda de energía y también cómo se actualiza la red que conecta esas plantas de generación con esa demanda. En los últimos años ha habido una dinámica muy interesante que yo creo que todos los que están aquí conectados en esta charla están familiarizados, que es el tema de que se está cambiando el paradigma de que habían una filosofía o simplemente una forma de aprovechar los recursos disponibles naturales para convertir la energía en energía eléctrica, de crear grandes plantas donde están los recursos concentrados. Eso está pasando un poquito de recursos energéticos muy tradicionales a recursos un poquito más sustentables, un poquito más modernos, como es la generación eólica, la generación fotovoltaica, y también está trayendo un nuevo fenómeno que es el tema de la generación distribuida, que ya no son esos grandes centros de generación concentrados en puntos específicos, en la mayoría de los casos muy distantes de las ciudades y de los centros de consumo, allá como que cada vez acercarse más y tener una naturaleza también un poquito menos controlable y más dinámica en el sistema. Entonces, esto internamente trae bastantes retos, pero al final lo que se va a buscar siempre es que el balance de el suministro de energía sea igual al suministro, a lo que requiere el sistema como tal, a lo que requieren las personas, las industrias y todos los procesos que funcionan en nuestra sociedad. El segundo reto es cómo se conectan esos dos puntos, ¿cierto? Cómo ese suministro logra llegar del generador al consumidor, y esa es la red. Y la red sí que se está enfrentando a un desafío grande porque con todos estos nuevos recursos de generación que tenemos disponibles en todo el mundo, de diferentes, según el contexto y la disponibilidad que haya de energéticos en cada país, la red, el desarrollo la forma en que va creciendo y se va desarrollando la red, no está logrando seguir el paso de esos proyectos de generación. Hay temas que son sociales, temas que son de licenciamiento, que son importantes llevar a cabo en los proyectos, pero que, digamos, por la forma en que funcionan los procesos y los diferentes desafíos que tiene construir estos proyectos que ya son líneas de transmisión, proyectos de infraestructura de gran envergadura y que tienen mucho impacto a nivel ambiental y social, hay un desafío ahí en poder que los dos vayan acelerando, creciendo a la misma velocidad. Al no poderlo hacer y al ir integrando esos recursos de generación cada vez más rápido en el sistema, se va creando lo que son los puntos de congestión, esos cuellos de botella en la red, que cuando uno quiere operar una red de forma segura, pues tiene que o limitar esa generación o simplemente tomar medidas que no van a permitir aprovechar al 100% esos recursos, simplemente porque la autopista que me va a transportar esa energía no está completamente preparada para ello. Entonces ahí ya mencioné un par de los retos grandes que tiene la infraestructura eléctrica, sobre todo, resumiéndolo en grandes rasgos, es el tiempo considerable que toma construir un proyecto de infraestructura eléctrica en general. Entonces, todos estos fenómenos que resumí aquí muy rápido, lo que están llevando es una aceleración en cómo se está transformando el sistema eléctrico de potencia. Entonces, el acelerador, yo creo que en la parte de generación, de matriz energética, de generación, ya ha avanzado mucho y en muy buenos términos, en mi opinión, de que ya se está buscando, se tienen unos objetivos de desarrollo sostenible, donde se busca mitigar el cambio climático, donde se busca utilizar recursos de forma más amigable con el medio ambiente y que en general, que es un término que suena mucho en muchas partes y que tiene mucho sentido, es que sea sustentable, que sea algo sostenible en el largo plazo y con un impacto mínimo sobre las comunidades y sobre el medio ambiente. Pero ese acelerador ya con el resto de la infraestructura que soporta eso, es donde yo veo que en este momento está empezando como apenas a pisarse ese acelerador. O sea, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero
Ya el enfoque no es tanto en la matriz energética, se sigue dando porque ya digamos que las políticas se están dando, los proyectos están apareciendo, pero ya se está empezando a identificar la necesidad de, bueno, ¿cómo vamos a actualizar toda la base que me va a soportar ese nuevo paradigma? Entonces, particularmente en el área donde yo me desenvuelvo y donde he tenido la oportunidad de trabajar estos años es en el área de transmisión, y ahí es donde yo hago como hincapié en el desarrollo de dispositivos fax, tecnologías de optimización de red, que es lo que vamos a hablar hoy, enlaces HVDC y todo lo que facilite una expansión adecuada de la red, considerando todos esos retos que ya les mencioné. Otro punto de pronto que sustenta mucho ese argumento que estoy presentando aquí es este trilema energético que maneja WEC, que este es aquí en particular la clasificación de Colombia, donde se busca la seguridad energética, la equidad energética y la sostenibilidad ambiental. Digamos que en términos generales Colombia tiene buenos resultados, pero a nivel global todos queremos llegar a un punto mejor y la meta y lo que propone este trilema energético es que todos los países generen políticas y tengan sus metas a largo plazo también muy enfocadas con estos objetivos. Lo mismo, yo digo que a nivel sectorial la parte de lo que es la generación ya va muy avanzada en esta parte, el resto de la infraestructura que está detrás estamos empezando a pisar el acelerador. Prueba de eso es estas evidencias algunas son de la semana pasada incluso. Primera, resaltar una nota que publicó Bill Gates hace un par de semanas sobre la clave del desarrollo energético del mundo, que es la red de transmisión. Él hizo un balance muy interesante de que, muy enfocado en Estados Unidos, pero decía, si no tenemos la red adecuada para que todos esos recursos de generación funcionen adecuadamente, no vamos a cumplir los objetivos ni las metas que se tiene a futuro de lo que es el sistema eléctrico. Otro ejemplo, este es del jueves de la semana pasada, en la revista de The Economist salió un resumen o un análisis dedicado a lo que es el suministro de energía eléctrica y de los retos grandes que tiene la expansión de las redes eléctricas en el mundo para poder sustentar esos objetivos que tenemos tan ambiciosos de lograr un mundo, una sociedad más sostenible y más amigable en general con las comunidades y con el medio ambiente. Apalancado con eso, entonces esta portada que impactó mucho y que se viralizó mucho en el sector la semana pasada, donde de pronto va un poquito muy al extremo dice abracemos las torres y no los árboles, yo digo abracemos los dos, pero sí digamos que busca dar como ese mensaje de que la red eléctrica es tan importante como todo el sistema que está ahí detrás. Y por último, yo creo que ya aquí en el contexto colombiano, está sonando mucho en todos los sectores, en proveedores, fabricantes, transmisores, generadores, esta frase que ya se volvió como un lema de todos de que sin transmisión no hay transición, ¿cierto? Que hay que ponernos las pilas con la red eléctrica para poder que se dé la integración de todos estos recursos renovables. Entonces, ejemplos de estos hay muchos, para resaltar estos, algunos muy recientes. Entonces, en resumidas cuentas, lo que nosotros vemos es que a nivel de transmisión, a nivel de la red, estamos pasando de una red muy tradicional, simplemente basada en cobre y en acero, líneas conectando subestaciones con transformadores, todo basado pues en elementos pasivos que ya han existido desde hace mucho tiempo como elementos pues circuitales de un sistema eléctrico a nivel de un sistema pues de potencia de transmisión. Estamos pasando de esos elementos muy básicos a lo que llamamos una red digital, que ese es como el lema grande que yo veo también que muchas empresas del sector le están apuntando, que es la red digital del futuro. Cuando yo hablo de red digital, hablo de dos componentes. Uno, software, que es soluciones que apoyen toda la infraestructura física que existe en el sistema, no solo en la operación, no solo en el control de las variables del sistema, sino también en la gestión de los activos, en el monitoreo de los elementos físicos que tiene el sistema. Y lo mismo, lo que les decía al inicio, cómo eso apoya la toma de decisiones de cuándo se debe reemplazar, cuándo se debe construir, cuándo se debe ampliar algún sistema. Y el otro componente importante de esta red digital del futuro es la electrónica, y la electrónica también desde otros puntos, pero principalmente la electrónica de potencia. La electrónica de potencia es un tema que es un arte pues que desde hace muchos años se veía muy oscuro porque digamos de por sí la electrónica, todo el tema de los semiconductores tiene unos temas físicos que el ser humano ha logrado dominar desde el uso pues, de dispositivos de computación, celulares, pero que a nivel de sistemas eléctricos de potencia de alta tensión, apenas en los años recientes ya se ha vuelto como un tema viable a nivel de suministro, a nivel de equipos, a nivel de robustez y de operación,
Entonces ya la electrónica de potencia está entrando con mucha vigencia. No más para mencionar o para resaltar, pues otro de los motivos por los que yo estoy aquí en la ciudad de Bogotá esta semana es porque en la Universidad Nacional se está llevando a cabo una escuela doctoral en electrónica de potencia, en la que hacía el balance hoy, que quedé pues gratamente sorprendido de ver como los avances y toda la dedicación que se le está dando aquí desde la academia puntualmente a la electrónica de potencia, que es otro componente importante de esta red digital del futuro. Ya dentro de este marco, ya haciéndole doble clic a, bueno, qué soluciones o qué son las propuestas que tenemos para lo que es la red digital, yo vengo a hablar de 4 puntualmente. Almacenamiento de energía, Dynamic Line Rating, que es estimación de capacidad de líneas, optimización topológica y control de flujo de potencia. Entonces, la idea es en este espacio hablar un poco de cada una de ellas, hacer un balance como de cuál es el beneficio que pueden traer a los sistemas eléctricos de potencia y cómo se integran entre ellas para ofrecer sinergias y soluciones un poquito más sofisticadas, que ya, otra vez, vamos a pasar de una red de elementos pasivos que tienen algunos elementos controlables a una red totalmente controlable y que yo puedo monitorear desde muchos puntos de vista. Bueno, entonces aquí está la introducción, ya les había dicho, el título de la presentación son tecnologías TOR, tecnologías TOR, el término en inglés es Grid Enhancing Technologies, GETs, y son simplemente tecnologías que buscan maximizar el uso de la red existente, es decir, ¿qué puedo hacer yo con lo que tengo ya de cobre y acero sin necesidad de agregar más cobre y acero al sistema? No de eliminarlo completamente porque se necesita, porque las ciudades crecen, la industria crece, todo va, a medida que la sociedad se va desarrollando, necesitamos ampliar la infraestructura física disponible, pero ¿cómo logro yo de forma más inteligente y de más controlada garantizar que esas inversiones son las mínimas necesarias y tener un impacto mínimo en las comunidades y en el medio ambiente en paralelo? Bueno, entonces la primera, Dynamic Line Rating, esa yo creo que de todas las que voy a hablar aquí es la que tal vez lleve más años circulando, pero no es la de mayor adopción. Sin embargo, me parece que tiene mucho potencial. Dynamic Line Rating es simplemente cuando uno está parametrizando o analizando un sistema eléctrico, uno tiene unos elementos, unos variables, unos parámetros físicos de lo que es el sistema. Esos parámetros yo los tengo en cuenta en mis modelos de red para hacer los análisis ya de congestión, de cargabilidad del sistema, y se toman decisiones en base a eso. Esos parámetros son estimados o son calculados en base al material, a lo que me dice el fabricante que puede soportar la línea, y al final eso va a alimentar un proceso de decisiones durante muchos años, y yo no estoy seguro o no tenemos certeza si eso se va a mantener así durante todos esos años, o si en realidad es constante independiente de las condiciones a las que se esté exponiendo la línea de transmisión. Entonces lo que hace Dynamic Line Rating es justamente aprovechar, puede ser con sistemas de medida, con sensores especializados para determinar diferentes variables físicas de la línea, o soluciones de software que monitorean las condiciones del estado climático alrededor de la línea y me da un estimado un poco más detallado de, venga, esta línea en realidad cuánto puede soportar. Entonces ya me salgo como de un valor fijo, estático, que todo el tiempo yo lo considero independientemente del escenario que estoy analizando, a una estimación dinámica de la capacidad de las líneas. Normalmente los proveedores de este tipo de soluciones dicen que de base uno ya por considerar Dynamic Line Rating ya está ganando 20% de capacidad de transmisión de las líneas. Puede ser un poquito alto dependiendo de las condiciones, pero en realidad sí lo que eso va a ofrecer es tomar un poquito de decisiones más seguras. Por ejemplo, yo pues desde mi experiencia en el Centro Nacional de Despacho, una de las partes para las que se vive en el día a día ya en el turno es mirar esos cortes o esas restricciones que tiene el sistema de que si se me va esta línea de servicio por alguna falla, esta se me va a sobrecargar. Y todos esos estimativos y todos esos cálculos están basados en esos parámetros estáticos de las líneas. Al incluir estos elementos, pues uno lo que espera es que las condiciones de seguridad que se plantean sean más realistas y las decisiones que se tomen en torno a eso, que normalmente son generaciones de seguridad, pues sean más acordes a lo que en realidad necesita el sistema, por lo tanto más económicas para la sociedad. Ejemplos de Dynamic Line Rating, aquí traje un par, en el estado de Nueva York, en Ilia, que es un operador en Eslovenia, si no estoy mal, donde ya han venido haciendo pilotos. Hay una empresa, un transmisor, creo que también es el ILES, que tienen una filial que se llama Sumo, que también ofrecen un servicio de Dynamic Line Rating basado netamente en software. Hay otras empresas que
ofrecen el servicio de Dynamic Line Rating con sensores especializados, y entiendo que aquí en Colombia en este momento hay un par de proyectos piloto en la costa Caribe donde están evaluando varios proveedores de este tipo de soluciones. Bueno, el siguiente ejemplo de tecnología de optimización es la optimización topológica. Este es un tema que en Colombia y en general en Latinoamérica no se usa mucho. La verdad, es algo que yo conozco pues de un tema reciente, pero es muy interesante ver que en muchos puntos del sistema, bueno, mentiras, hace poco conocí un ejemplo en Brasil donde sí aplica este caso. En muchos puntos del sistema, cuando yo opero el sistema con red completa, hay un elemento que es el camino de menor resistencia para la red. Okay. Normalmente hay un elemento que es el camino de menor resistencia, y ese elemento es el primero que se va a sobrecargar y que se va a congestionar. Entonces, en algunos puntos, haciendo análisis, haciendo estudios de largo plazo, a veces se puede llegar hasta la decisión de va a tocar desconectar esa línea porque me está generando problemas y me está limitando la posibilidad de yo evacuar generación de un punto a otro del sistema. Entonces, un ejemplo que les decía fue uno que conocí hace poco en Brasil, donde se está planteando la posibilidad de simplemente desconectar una línea porque está constantemente sobrecargada, y si la abren no va a haber ningún problema en el resto del sistema. El resto del sistema va a seguir operando en condiciones aceptables sin que se genere ningún tipo de sobrecarga. Entonces, eso es un ejemplo de que ese tipo de decisiones se pueden tomar también de forma dinámica y continua en el sistema eléctrico, y ya existen empresas o iniciativas que buscan como formular eso de una forma sistémica, considerando las variables del sistema para poder tomar esas decisiones de forma pues segura y controlada. Entonces, aquí otra vez un par de ejemplos, PJM, y este de aquí este es de la empresa New Grid, que es una empresa que conocí a Pablo Ruiz hace poco, que está dedicada a ofrecer esas soluciones de tipo software para hacer optimizaciones topológicas de la red. Bueno, el siguiente ejemplo, ese también ha sonado mucho, es bastante popular recientemente en el sector eléctrico, que es el almacenamiento de energía. Puntualmente aquí el ejemplo que traigo es el de almacenamiento de energía con baterías. El almacenamiento de energía lo que permite es controlar primero recursos variables como es la generación eólica o solar. Yo puedo simplemente tener un sistema de backup que, en lugar de yo someterme a la variabilidad de estos recursos de generación, la puedo tener en un sistema de almacenamiento controlable y tenerla disponible, pero eso a la vez me permite también controlar en un punto muy específico del sistema el flujo de potencia activa. Entonces, indirectamente el almacenamiento también me provee un poco de control de flujo de potencia, y también se pueden evitar como sobrecargas en la red simplemente al yo evitarme traer generación de cierto punto, de cierta área de la red, simplemente respaldándola aquí en este otro punto específico. Ejemplos de almacenamiento también recientes, este de la izquierda de ISA CETEPI, la filial de ISA en Brasil, que hace 2 semanas inauguró esta instalación de baterías en la subestación Registro. Creo que es la primera instalación de baterías en Brasil. Provee un servicio muy básico de soporte pues al sistema de potencia activa. Otro ejemplo muy interesante es este que también fue de hace un par de meses en el estado de California, donde Tesla, ellos ofrecen una solución para los hogares de almacenamiento que ya les está permitiendo participar de forma activa en el sistema eléctrico esto es, si no estoy mal, no sé, el IDWP es, bueno, es PG&E, creo que es la empresa de gas y de energía de California. Entonces, aquí lo que pasó fue que se detectó una posible condición de sobrecarga en el sistema, y a través de la aplicación de control de los sistemas de almacenamiento de Tesla le preguntaron a todos los usuarios en la red de California si querían participar aportando potencia activa al sistema para evitar la sobrecarga y funcionar prácticamente como una planta virtual. Concentraron todos esos recursos de almacenamiento de los diferentes hogares en el estado de California. Les dan un retorno económico a los dueños de estos elementos por proveer ese servicio al sistema, y evitaron una condición crítica del sistema que, si de pronto están familiarizados en California desde años atrás con el verano y con los diferentes incendios forestales, han tenido grandes retos, pues, y han tenido que sacar líneas de servicio, cortar generación para evitar como ese tipo de situaciones indeseadas, y aquí vemos que con este tipo de soluciones se pueden mitigar esos riesgos. Y bueno, la última, que yo creo que es la que más vamos a hablar porque es de la que más sé, es el control de flujo de potencia. Control de flujo de potencia es simplemente utilizar
elementos de electrónica de potencia para compensar las líneas de forma dinámica. Digamos que el concepto de compensar circuitos de transmisión existe desde hace muchos años. Desde los 70 General Electric provee compensaciones serie capacitivas fijas. Y ahí es donde está la gran diferencia. Cuando yo hablo de una compensación fija, es un elemento pasivo que yo conecto en serie y me va a sumar o restar reactancia a la línea de transmisión. Lo que se hace con las soluciones de control de flujo de potencia es un elemento activo basado en electrónica de potencia que puede de forma controlada compensar la línea dentro de un rango continuo de operación. Es decir, yo ya no tengo un valor de todo o nada en compensación, sino que puede decir el 10%, el 12%, 20, 50 o al 100% de compensar la línea, dependiendo pues del caso si es inductivo. Eso al final lo que me va a permitir es pasar como de estos cuellos de botella que yo no puedo controlar, que son elementos de la red que fácilmente se van a sobrecargar, que son los caminos de menor resistencia, a tener una variable adicional de control del sistema. Es como si yo tuviera aquí una perillita, una válvula, que ese es el nombre comercial de nuestro equipo, es la Smart Valve. Entonces es una válvula inteligente que yo puedo ahí abrir o cerrar un poquito la llave en diferentes puntos de la red con un objetivo principal que es como balancear ese flujo de potencia, que ya no se vaya específicamente por el camino de menor resistencia, por decirlo así, sino que se distribuya de forma equitativa por todos los elementos que conectan esos dos puntos. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que yo ya puedo, digamos, si por ejemplo aquí tenía una generación que estaba limitada por ese corte, por esa restricción de esa línea, ya puedo liberar más generación de este punto y transmitir más hacia estas zonas. Y también no solo hacerlo pues para un punto fijo de operación, sino adaptarme a las diferentes condiciones que pueden ser variables de este otro punto de la red. Entonces, ejemplos de aquí también pues hay dos puntualmente, uno de National Grid en el Reino Unido. National Grid pues es como el transmisor que ha sido como el faro, el que ha tomado la bandera de este tipo de soluciones, es el que más ha instalado en este momento en la red de 330 kilovoltios. Aquí ven una de las instalaciones más recientes y tiene un contexto interesante porque National Grid, bueno, en el Reino Unido, desde la parte regulatoria hay unos incentivos muy buenos para buscar soluciones que optimicen la operación de la red existente. Cuando en el Reino Unido sí se tiene definido como un costo de operación del sistema. Ese costo de operación es cuánto me vale a mí generar energía y entregársela a los usuarios. El incentivo que hay para los transmisores es, si usted me presenta una solución que me permita ahorrar esos costos de operación del sistema, yo le voy a reconocer a usted como transmisor un pedacito de ese beneficio que usted le está dando a la red. Entonces ya eso es un incentivo súper interesante porque ya los transmisores no van a estar interesados solo en construir por construir, sino que de verdad están buscando como cuáles son las soluciones que me van a permitir una operación más económica del sistema, obviamente que siga siendo segura. Otro ejemplo también interesante es el de Australia, es la conexión de Victoria y New South Wales, que son dos zonas en la costa australiana que conecta la capital con toda la costa sur de Australia, donde hay una concentración de recursos renovables aquí y hay un arreglo muy interesante, un circuito como un anillo que tiene bastantes caminos, pero esos caminos, dependiendo de si hay más viento en un lado o hay más generación solar en el otro, se congestiona un circuito o se congestiona otro. Entonces ellos tenían un reto muy grande de cómo permitir la evacuación de toda esa generación de un punto a otro sin que ese anillito en la mitad se volviera un problema para poder liberar toda esa generación. Bueno, ahorita voy a entrar un poquito más en ejemplos detallados de lo que son la integración entre varias tecnologías, pero el resumen aquí es que las soluciones de optimización de la red están entrando como un candidato adicional o como una solución alternativa a lo tradicional, que es construir líneas, construir subestaciones y ampliar como toda esa infraestructura existente. Y me está generando como soluciones más puntuales o soluciones más específicas, más sistémicas, perdón, que me permiten simplemente mirar qué de mi red estoy subutilizando y qué mecanismos puedo usar para que los pueda usar de manera más efectiva. Y eso se va a traducir en un montón de beneficios que son pues los que estoy resumiendo aquí, que es una red más flexible, más eficiente, puedo tener soluciones escalables, porque si vieron aquí todos los ejemplos que les mostré, o son soluciones de software, o son soluciones físicas que se pueden relocalizar, que se pueden mover, que se pueden actualizar. Yo un banco de baterías me lo puedo llevar de un punto A a un punto B,
una solución de control de flujo de potencia como la SmartValve. También es un equipo pues que está contenido en un empaque, no es pequeño, pues no me lo puedo llevar en la mano, pero sí se puede transportar de un punto a otro. Entonces tiene una capacidad de arrepentimiento mucho más grande de la que tenía una expansión de un sistema tradicional. Si yo construía una línea en 10 años y luego en 20 años me doy cuenta que esa línea ya no se está utilizando porque cambió la dinámica del país donde fue instalada, pues yo esa línea no la puedo mover, ya esa línea quedó ahí como un elemento que está subutilizado en el sistema, mientras que estos equipos me permiten, digamos que el contexto de arrepentimiento normalmente es negativo, pero aquí ese arrepentimiento es positivo porque no me va a doler tomar como una decisión o revertirla o cambiarla en algún momento de mi horizonte de planeamiento. La parte de la red digital, lo que había hablado también al inicio, que estamos transicionando de todos esos elementos pasivos basados en cobre y en acero a soluciones de software y electrónica de potencia. Red económica también, por lo que habíamos hablado de los beneficios que esto trae. Arrepentimiento ya lo mencioné. Confiabilidad, soluciones simples y relocalizables. Básicamente ese es como el resumen aquí a grandes rasgos de lo que son las tecnologías de optimización de la red. Y bueno, ya como para cerrar un poco más del contexto colombiano, un par de ejemplos que quería traer aquí. Uno de los primeros ejemplos aquí es de una solución de control de flujo de potencia en la red de EPM en el Valle de Aburrá en Medellín, que fue un proyecto pues, en el que tuve la oportunidad de participar, que entró en servicio a finales del año pasado. Tenemos aquí un anillo que esto es como a grandes rasgos una partecita como del centro sur de Medellín. Tenemos las subestaciones Guayabal, Rodeo, Ancón Sur y Envigado, donde había una necesidad de ampliar una subestación y cambiar el conductor por temas de capacidad térmica de esa línea. Eso para EPM representaba unos retos técnicos enormes porque es casi que construir nuevamente la línea de transmisión dentro de la ciudad, de una zona que ya está altamente poblada. Entonces eso es un impacto grandísimo en la comunidad, que en temas de licenciamiento también tenía unos retos enormes. Entonces EPM, digamos que fue en este caso el pionero de usar esta tecnología en la región en Latinoamérica, e identificaron que con control de flujo de potencia se podía aliviar esas posibles condiciones de sobrecarga simplemente con las instalaciones en estos puntos que ven aquí. Voy como controlando y voy ajustando la inyección, la compensación de esos elementos para que, es como muy parecido a esta que puse aquí, balancear toda la distribución de los flujos en esos corredores, sino que aquí pues lo tengo como dibujado en una malla un poquito diferente, pero al final el concepto es el mismo. Es aprovechar la inyección de todos estos dispositivos para balancear la distribución de los flujos en la red. Entonces esto obviamente no tuvo el impacto que tuvo que hubiera tenido cambiar el conductor de la línea. Aquí simplemente fue ir a la subestación, que la subestación ya existe, que tiene espacio disponible, e instalar estos equipos en serie y con la línea de transmisión, simplemente un par de horas, abrir los puentes de la línea, instalar el dispositivo ya estaba instalado porque no hay que desenredizar la línea para ponerlo pues en el soporte y listo. Digamos que ahí pues obviamente hay todo un tema de maduración, de adopción de la tecnología, de los ajustes, de cómo se va a operar, de cómo es el impacto con las protecciones. Detrás de eso hay un montón de análisis y de estudios que hay que conversar con XM, con el operador, que el mismo EPM fue aprendiendo y que, digamos, fuimos como desarrollando dentro de su filosofía de operación y de gestión de sus activos, pero que ya pues con gusto podemos decir que hoy en día está operando y ofreciendo ese servicio en la red. Otro ejemplo para destacar del contexto colombiano es un enfoque que tomó la UPME, no en el último, bueno, desde el penúltimo plan de referencia de expansión, que ellos lo llamaron planeamiento disruptivo, que básicamente es al proceso de planeamiento de la red de transmisión. Lo que hicieron fue agregarle estos dos pasitos que señalé aquí en rojo, que era verificar si hay líneas que yo puedo construir, ver si en realidad puedo reemplazar esa solución de nuevas líneas de transmisión con equipos de control de flujo de potencia. Entonces ya ellos en su proceso de planeamiento incorporaron ese procedimiento de, bueno, aquí yo puedo resolver este problema de sobrecarga construyendo línea, pero ¿qué tal si uso compensación de dinámica a través de dispositivos de control de flujo de potencia y así evito esos problemas? Resultado de esto, muy interesante, estos tres proyectos que estoy destacando aquí, que ya son a nivel del STN, o sea, la red de 230 kilovoltios, bueno, 220 como está señalado aquí. Primero es este que está aquí arriba, que es instalación de dispositivos SmartValve o dispositivos de control de flujo de potencia
en el corredor de Ternera y Termocandelaria para poder facilitar la expansión de la unidad de generación Termocandelaria. Estas unidades ya están instaladas desde hace un tiempo, se vienen haciendo trabajos pues ya de maduración y de adopción de la tecnología, pero fue una solución que identificó la UVME, que se asignó y que ya, digamos, va a permitir la entrada en operación de la expansión de Termocandelaria, que es una central importante, sobre todo en épocas del Niño, cuando se requiere generación térmica en la zona Caribe de Colombia. Segundo proyecto es en el área de GCM, en el área de Guajira Cesar Magdalena, que es en la subestación Santa Marta, que se están instalando Smartval en este anillo aquí entre las subestaciones Santa Marta, Guajira y Termocol, que de hecho el día de hoy empezaron las pruebas de una de estas instalaciones en uno de estos circuitos, y lo que ellos están permitiendo es, aquí siempre ha habido un reto grande de un balancín de generación, de que si yo subo la generación en un lado, si se va uno de los circuitos voy a generar sobrecargas en el otro, y es un sistema bastante delicado en ese sentido, y con las soluciones de control de flujo de potencia lo que estoy haciendo es como eliminando ese reto ahí, ese problema de que si se va una línea de servicio ya el anillo va a tener problemas y va a tener que techar generación en esa área. Aquí ya yo voy a poder utilizar plenamente los recursos y no voy a tener como los problemas de sobrecarga que típicamente ya, o que ya se veía que se estaban presentando en ese anillo. Y finalmente este otro que es en el área Atlántico, que es en las subestaciones Flores, Sabana Larga y Nueva Barranquilla, no, Caracolí, si no estoy mal. Bueno, es en la zona de Atlántico, donde ya se tiene una solución que no es tan grande como la anterior, pero es muy interesante, que está distribuida en 5 circuitos. Entonces es una solución como bastante sistémica que identificó la UVME, también muy interesante eso, que simplemente con tener una pequeña cantidad de compensación en ese anillo de cada uno de los circuitos, ya ante ciertas contingencias, no voy a tener ninguna sobrecarga. Y esta zona es de mucho interés en particular porque hay una cola grande de proyectos de generación renovable que está esperando para entrar y que necesitaría la red para incorporarse al sistema, y los equipos de control de flujo de potencia son justamente los que en el corto plazo están habilitando la entrada de esa nueva generación. Entonces ahí no van a tener que esperar a que se construya una línea, o no van a poder, no van a tener como esa negativa de la UV porque simplemente está agotada aquí la capacidad de transmisión. Estamos simplemente con la red que ya está ahí existente, controlando los flujos de tal manera que esa generación pueda entrar de forma segura al sistema. Sí, Mario, adelante. En el caso del segundo proyecto, sí. Las válvulas son para los que son, oyendo porque no hacen tema, es muy grande, entonces los containers sí. grandes, ¿no? Cuando hablamos que son 5 Smartval por fase para en serio, y además pues son las 3 fases. ¿Cuál es el área que están ocupando realmente estos proyectos? Digamos, en infraestructura. Muy buena pregunta esa, Mario. Sí, el equipo, cuando hablamos de 5 Smartval por fase, la Smartval es un dispositivo como ven aquí en la fotico, en esta, esa es una Smartval. Cuando yo hablo 5 en serie, es que en realidad hay 5 de esas en filita. Cada uno de esos equipos, más o menos de largo, eso es un container, como decía Mario, eso es 4 metros de largo, con 2,5 de alto, y digamos que de entrada uno los percibe como equipos muy grandes, pero pues eso comparado con construir una línea de cientos de kilómetros o de decenas de kilómetros, pues es un espacio reducido de, no sé, 60, 70, 200 metros cuadrados máximo, dependiendo de la solución. También tenemos instalaciones donde se pueden poner en 2 niveles, o sea, uno sobre otro, y eso también reduce bastante el espacio que ocuparía. Para completar la pregunta, no cabe en la subestación existente, toca desde afuera. A ese tipo de proyectos también hay que hacer estudio de impacto debajo de la línea. No siempre, Mario, porque normalmente la zona que rodea la subestación es un predio que es de fácil adquisición para el propietario de la subestación. O sea, es mucho más complicado hacer como la gestión predial de todo un tramo de línea porque son varios propietarios, son varias zonas, mientras que aquí ya es un espacio que ya está intervenido, que ya por seguridad también eléctrica tiene unas distancias y unas separaciones por plan de ordenamiento territorial. Entonces, normalmente si se requiere un poco más de espacio, es muy fácil para el transmisor pues buscar ese espacio.
y normalmente, no, ahí lo que yo entiendo es el licenciamiento, o si hay, es muy básico, o sea, no es al nivel de lo que es una línea de transmisión, porque ya, como te digo, alrededor de la subestación ya está adelantado un trabajo grande y normalmente como las subestaciones tienen que tener espacios futuros, tú miras en el plan de expansión y siempre en sus unipilares tienen diagramas futuros, ellos ya tienen contemplado que van a crecer por alguna necesidad del sistema. Ok, con gusto, Mario. Bueno, entonces, de los ejemplos aquí, ya todos ellos, todos estos están avanzados en alguna etapa. Estos de la red de Atlántico, estamos adelantando en este momento los estudios. En el equipo con el que trabajo, estamos ya haciendo como todos los temas de integración. De pronto aprovecho aquí para mencionar un tema interesante que es en el que los últimos 2 años he estado muy metido, que es ese tema de los estudios de integración. Antes de yo poder entrar a un equipo de estos en servicio al sistema, hay que hacer todo un trabajo de análisis desde diferentes componentes, de que él físicamente sí pueda soportar los diferentes fenómenos eléctricos, no solo los de la operación del sistema, sino fenómenos transitorios de descargas atmosféricas, de maniobras. Entonces hay que validar eso con análisis. Hay que hacer estudios de coordinación de protecciones, porque esto es un elemento que me está variando la reactancia de la línea y muchos esquemas de protección están basados en estimar o asumir que la línea tiene cierta reactancia. Hay unos temas también del desempeño del control, de cómo ellos se van a integrar con los demás elementos del sistema. Entonces, es evaluar el desempeño dinámico de los equipos y finalmente también validar todo eso con los equipos reales por medio de simulación en tiempo real con sistemas pues como de tipo RTDS, que también lo hemos hecho. Eso involucra trabajar directamente con el transmisor, en algunos casos, dependiendo del estudio, trabajar con el operador del sistema, y ya finalmente pues llegar a una solución de la que todos pues estemos plenamente seguros que va a proveer el servicio, pero que lo va a hacer de forma segura en el sistema. Bueno, otro ejemplo aquí que tenía para ir cerrando es la combinación de esas diferentes soluciones. Entonces este fue un estudio que hicimos el año pasado con un grupo de practicantes que tuvimos en la empresa, de cuáles son los beneficios o cuáles son las posibles sinergias de las soluciones de control de flujo de potencia con Dynamic Line Rating. Entonces, otra vez, con Dynamic Line Rating yo puedo tomar decisiones más informadas de cuál es el estado el estado de cargabilidad de un elemento específico de la red. Y si yo eso lo complemento con control de flujo de potencia, pues yo puedo mantener el margen o la operación, la cargabilidad de esa línea dentro de esos límites que me está entregando el Dynamic Line Rating. Entonces aquí el análisis que se hizo en dos partes. Fue una parte como tecnológica de cuáles son las posibles sinergias, cuáles son los costos de inversión, los impactos operativos, y hicimos un estudio conceptual aquí con un sistema, esta es una abstracción de una parte del sistema colombiano, en el que asumimos un crecimiento de generación en estas subestaciones 1 y 2, y lo que hicimos fue plantear como diferentes escenarios de cuáles de estos circuitos que vemos aquí en esa área de influencia me están limitando la entrada de más recursos de generación en esos dos puntos. Entonces de aquí surgieron como estas gráficas, se identificaron como cuáles eran los corredores problemáticos y se empezaron a probar como diferentes combinaciones de poner simplemente Dynamic Line Rating en algunos puntos específicos, asumiendo un costo X, o combinar Dynamic Line Rating con control de flujo de potencia y buscar como esa integración. Al final, lo que vimos, lo vamos a publicar ahorita en una conferencia de SIGRE, el encuentro iberoamericano de SIGRE en mayo, pero el análisis que vimos es que sí hay una sinergia muy interesante de estas dos tecnologías y que básicamente en este ejemplo muy sencillo logramos liberar 650 megavatios de generación adicional en una red que aparentemente de entrada ya estaba congestionada. Y bueno, el mensaje ya final como para cerrar la presentación es, digamos que este tipo de tecnologías y como yo, digamos, lo veo, son candidatos alternativos para diferir inversiones en la red, porque infraestructura vamos a necesitar. La idea es hacerlo de forma más consciente y de forma más sostenible. Estas soluciones son candidatos muy sólidos para permitir esa transición efectiva de los recursos de generación y también de una expansión de la red, pero no se limitan en eso. Para mí esto es una plataforma de lo que les había hablado al inicio de la red digital del futuro. O sea, esto es simplemente ese elemento de control del flujo de potencia, es una cajita que inyecta tensión en cuadratura con la corriente de la línea. O sea, es una fuente de tensión que mira la corriente de la línea y crea una onda de tensión desfasada a 90 grados en adelanto o en atraso según lo que quiero hacer.
pero hacer eso pues me permite controlar efectivamente la reactancia, pero detrás de eso yo puedo hacer muchísimas más cosas. Yo puedo crear esquemas de operación mucho más sofisticados y que pues están apalancados en ese concepto de la red digital. Ejemplos muy sencillos, amortiguamiento, bueno, sencillos entre comillas, amortiguamiento de oscilaciones, no sé, limitación de corriente de corta. Hay como muchos tipos de aplicaciones que se están desarrollando y que apenas se están empezando a concebir con este tipo de tecnologías. Entonces, lo que yo veo y lo que, como el mensaje que quiero dejar es hacia dónde esto está avanzando, es que todo este tipo de soluciones en realidad son una plataforma que deben ir integrada o que yo puedo utilizar como parte de un sistema que está más arriba de eso, y ahí es donde entran todos los agentes, no solo del sector de la industria o de fabricantes, sino también de la academia, de la investigación, de venga, yo cómo aprovecho todos estos recursos para que de verdad yo pueda sacarle el máximo provecho a la red existente o incluso crear nuevos esquemas de operación que me permitan integrar todos estos recursos renovables de forma segura y confiable, que como no teníamos estos recursos antes, estas herramientas, pues no los hemos concebido y este es como el momento para hacerlo. Y bueno, ese era el mensaje que tenía para hoy. Muchas gracias a todos y no sé, quedamos abiertos a preguntas que puedan tener. ¿Cómo está actualmente en Colombia el tema de las unidades constructivas de la CREC? ¿Está trabajando ese tema para la viabilización de los proyectos? Muy buena pregunta esa. Tú eres Gonzalo, ¿cierto? Una buena pregunta. En el STR, con el proyecto de PM fue muy fácil porque en el STR se maneja una figura de unidad constructiva especial, si no estoy mal. Entonces ahí se puede como catalogar cualquier equipo que provea un servicio al sistema de potencia. Entonces estas del Valle de Aburrá entraron como un equipo especial al esquema de calidad. Para el STN no estoy enterado de cómo quedó, pero yo sé que ya el transmisor, pues ISA, como ya está entrando con este proyecto de la subestación Santa Marta, sí ha venido hablando con la CREC. Digamos que opciones hay, porque ya en el esquema de calidad del STN hay compensación serie, también hay equipos de compensación dinámica como SBC, Statcom, entonces puede que entre también como un elemento de la unidad constructiva de bahía de línea, porque tú lo instalas, pues lo puedes instalar ahí en serie con la línea, entonces digamos que opciones hay. No sé en este momento la verdad cómo está definido para el STN, pero para el STR sí, con seguridad digo que está como unidad constructiva especial. Correcto. El control, esa es muy buena pregunta también. El control es distribuido en el equipo, o sea, todos los equipos tienen el mismo sistema de control, pero arriba de ellos, en un nivel más arriba, sí tienen un elemento, no que les da las señales de controles, no que corre el algoritmo de control, sino que les dice dentro del gran esquema de control en qué posición están ellos dentro del esquema. Entonces, si a ti te dicen, todos corren el mismo algoritmo, dicen, el que sea rango 1 hace esto, rango 2 hace esto, rango 3 hace esto, todos corren el mismo algoritmo para decidir qué hacen todos los rangos, pero él lo único que recibe de afuera es una banderita que le dice, usted es rango 1. Entonces él dice, yo calculo todo, todos los rangos hacen esto, pero yo soy rango 1, entonces a mí me corresponde dentro de todo este sistema esta acción. Entonces es centralizado en el sentido de que todos corren el mismo algoritmo, pero se ejecuta de forma distribuida en cada uno de ellos. Entonces es una arquitectura que al principio es difícil de entender, pero que funciona muy bien porque yo casi que se vuelve, si este equipo se dañó, entonces ya fácilmente yo sigo operando con estos y este sigue como si este fuera el rango 1 y actualizo simplemente la condición topológica o la condición de lo que debe considerar el algoritmo de control como los elementos disponibles en el sistema, y eso no requiere pues ya mayor intercambio con lo que sería un control maestro. Muy buena pregunta esa, Mario. Pues, como la presentación de hoy era muy introductoria, no lo traje, pero lo podemos dibujar si hay un marcador. No sé, parece que no es cierto. Para los que están interesados también mañana en el evento de la escuela doctoral vamos a hablar ya muy
muy duro de lo que es el equipo y lo que tiene por dentro y cómo construye su forma de onda y cómo funciona. Pero a grandes rasgos, voy a poner la foto esta. A grandes rasgos, cada cajita de estas lo que tiene, digamos que aquí entra la línea, aquí sale, lo que tiene aquí son varios convertidorcitos conectados en serie, y cada uno de estos convertidores es simplemente un puente H con un link DC y un arreglo de IGBTs que lo que hacen es cargar o descargar este link DC, y cada uno de ellos va como construyendo un escaloncito DC que, si yo lo hago de forma coordinada, lo que voy a obtener es algo que se parece mucho a una forma de tensión sinusoidal. Entonces esto en realidad es una fuente de tensión, una fuente de voltaje basada en electrónica de potencia, que usa una topología de convertidores multinivel para construir una forma de onda que se parece mucho a una sinusoidal. Y esa forma de onda sinusoidal, lo que yo intento hacer, o lo que el equipo en su control hace, es monitorear la corriente de la línea para ver cuál es el fasor de la corriente y construir esta forma de onda de forma tal que esté desfasada a 90 grados con la corriente de la línea. Entonces, al tenerlo desfasado a 90 grados, eso es una reactancia neta, eso es o un inductor o un capacitor en teoría de circuitos. Entonces ya eso es yo logro como emular el comportamiento de un reactor o un capacitor conectado en serie utilizando una fuente de tensión. Adicional pues a eso, que hay un elemento, un bypass, que digamos cuando yo tengo un equipo conectado en serie con otro, normalmente en un sistema de potencia, cuando yo quiero desconectar una línea, yo abro los interruptores que están en los dos extremos de la línea. Pero cuando yo quiero desconectar un equipo que está compensando la línea, un equipo serie, yo no puedo abrir los dos terminales porque estoy dejando la línea abierta. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer para desconectarlo es tener un interruptor que se llama de bypass. Entonces este interruptor lo que me hace es simplemente un camino, un cortocircuito entre este punto y este punto. Entonces ya la corriente, cuando yo tengo esto cerrado, no se va a ir por aquí, sino que se va a ir por acá. Entonces si yo quiero sacar el equipo de servicio, entre comillas, tengo que cerrar este bypass. Y a grandes rasgos eso es lo que tiene cada una de esas cajitas. Dale. Bueno, tenemos aquí dos preguntas. La primera es: ¿ve factible la comunicación entre los sistemas de compensación para generar o determinar un set point para la compensación de un sistema de transmisión? Adicionalmente, la conferencia del cruzado que mencionó es abierta al público. Si es así, podría compartir la información. Listo. Entonces, la primera pregunta es: ¿comunicación entre los sistemas de compensación? Sin duda. O sea, digamos que el ejemplo que tenía aquí, de Australia, está basado básicamente en eso. Es en el sistema EMS, que es el sistema de control y supervisión de toda la red eléctrica. Crearon una serie como de reglas muy sencillas de que si por tal circuito hay tanta transferencia, entonces este equipo compense tanto, este equipo compense tanto y este otro compense tanto. Y es un esquema pues lógico muy sencillo, pero que se apalanca en que esto es un equipo muy convencional en la parte de control y comunicación, que tiene protocolos estándar que yo desde mi sistema SCADA le puedo enviar comandos, y esos comandos los puedo automatizar directamente desde el SCADA. Entonces, digamos que esquemas hay, se puede hacer mucho más sofisticado, se pueden plantear sistemas de monitoreo y control de área amplia que también están cada vez tomando más vigencia, y se puede integrar esto más como un elemento más de esos esquemas. Y del evento de la escuela doctoral mañana, sí, el evento es abierto, es gratuito, se está transmitiendo también por Google Meet, y yo le puedo pasar a Andrea la página para que la comparta en el chat. Y la segunda de Alexa, bueno, hola, buena tarde. Mi pregunta es si la capacidad de estas unidades SmartValve podría usarse para un concepto de grid forming. Muy buena pregunta esa. La verdad, no, porque este equipo no, digamos que él entrega reactivos, pues él compensa la línea de forma reactiva, pero no es que él inyecte potencia al sistema. Él de hecho se alimenta del sistema para poder generar esa forma de onda. Y la capacidad de grid forming parte del concepto de que yo debo pues inyectar potencia al sistema. Entonces, de pronto él puede facilitar cuando son redes muy débiles para acercar los puntos del sistema y hacerle la vida más fácil al convertidor, que si de pronto es un convertidor seguidor,
yo lo puedo acercar más eléctricamente a la red y que él no sufra tanto y que no requiera incluso la capacidad de grid forming, pero que él propiamente lo haga no se puede. Listo. Bueno, entonces creo que eso es todo. Muchísimas gracias a todos, a los que nos acompañan aquí presencial, que yo me imagino que la llegada aquí no fue fácil, y a los que nos acompañan virtual también, muchísimas gracias. Bueno, Cualquier duda, aquí está el contacto. alejandro.luca@smartwise.com. Correcto. Bueno, pues muchas gracias a los que están asistiendo virtualmente, a los que asistieron presencial, y pues a Alejandro y a Camilo por haber contribuido con esta idea de seminarios del departamento. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a todos.